Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, finalizamos el segundo método de Botvinnik, patrones que debes conocer, con esta segunda parte. En esta partida encontraremos el surgimiento de este segundo método de Botvinnik, en el cual pone en práctica la secuencia de jugada que lo constituye, pero conduciendo las piezas negras. En el medio juego encontraremos diferentes temas de estrategia que se aplican según la estructura de peones y las piezas que cada uno de ellos tienen en el tablero. Comenzó esta partida donde Korchnoi lleva a las blancas en el 20º campeonato de la otrora Unión Soviética, celebrado en Moscú en el año 1952, con la apertura inglesa: C4, caballo F6, G3, C6, alfil G2, D5, dama C2, E5, D3, H6, caballo F3, alfil D6, enroque corto, enroque corto. Ahora el blanco jugó E4 y después de D por E4, D por E4 y C5 de Botvinnik, aparece que ambos tienen una debilidad en el centro, apoyada por dos peones. Visto de otro punto, ambos tienen un punto fuerte de apoyo en el centro. Veamos quién se aprovecha más rápidamente de este detalle. Ambos desarrollaron sus caballos. Las blancas, caballo C3, caballo C6, alfil E3 y caballo D4. Botvinnik se decide a ocupar primero el punto de apoyo. Su adversario respondió con el cambio alfil por D4 y C por D4. Deja una mayoría de peones al blanco en el ala de dama que podría ser apoyada con un caballo en D3 que surgió después. No era lo mejor la captura con el peón E por D4 debido a E5 con igualdad. Pero continuemos con el tema de la partida, que continuó Botvinnik con C por D4 y ahora caballo B5. El negro protege su alfil con alfil B8, caballo E1, alfil D7. Continúa con el desarrollo antes de iniciar acciones en el ala del rey. También era posible el avance directo H5, poniendo en práctica su método inmediatamente, pero tal vez a Botvinnik se le ocurrió un movimiento después. Tras la jugada alfil D7, teniendo en cuenta que Botvinnik era un técnico extraordinario, no quería dejar pasar el desarrollo, continuó con este. Y las blancas ahora retrocedieron con su caballo a A3. El blanco está planificando el bloqueo caballo D3 y el posterior F4. Pero después de F4, la casilla G4 puede ser defendida por H3. Por esa razón, el negro juega H5. Inicio del invento de Botvinnik, de su método, en este tipo de esquema. La diferencia del método aquí respecto a la partida del vídeo anterior es que la torre negra no está en la columna H, pero eso también puede constituir una estrategia posterior en este tipo de posiciones. Las blancas jugaron caballo D3, el mejor bloqueador del peón pasado según Nimzowitsch. Desde aquí presiona E5, puede apoyar el avance C5, así como F4, un multiusos. Ahora el avance H3 era fuertemente respondido con el sacrificio del peón H4, debilitando el enroque. Está claro que la captura de este peón por parte del blanco dejaría muchas casillas débiles en su enroque corto.
Por lo tanto, regresando a caballo D3, Botvinnik sigue con su método H4 y ahora C5. Vamos a mostrar dos continuaciones a este movimiento que son diferentes, por supuesto. 1. F4, que es una de las ideas de las blancas, seguiría caballo G4 con la amenaza de caballo E3, así como H por G3. Ahora sería un grave error de las blancas jugar dama B3, evadiendo el ataque caballo E3. En caso de que jugasen F5, sería respondido con la captura H por G3, H por G3 y dama G5, con la idea de jugar G6 abriendo más línea. Esto es más fuerte que ganar la calidad con caballo E3. El caballo negro es más fuerte y peligroso que la torre de F1. Contra dama B3, que dijimos era un error, seguiría H por G3, H por G3, E por F4, dama B7. Esta es la idea de las blancas, capturar la torre de A8, pero sigue F por G3, dama por A8, dama H4, amenaza mate con dama H2, torre F, E1, dándole un escape a F1 a su rey, pero sigue alfil F4, amenazando la dama a la descubierta, que se retira a D5, alfil E3 jaque, forzado devolver la calidad con torre por E3, pero tras caballo por E3 termina la historia con mate en 3 movimientos. La otra captura sería, como habíamos mencionado, el sacrificio del peón en H4 ser aceptado es un grave error, puesto que después de caballo H5 el peón se recupera y quedan muchas casillas débiles en el enroque de las blancas. Continuando con la partida C5, típico para poner en marcha la mayoría de peones, Botvinnik respondió con dama E7, caballo C4, H por G3 y H por G3. Esta es la mejor captura. Contra la captura F por G3, tranquilamente seguiría alfil C7 con mejor estructura de peones, pareja de alfiles que son muy importantes. Existen varios planes para las negras según juegue el blanco, como por ejemplo ubicar las torres en C8 y en B8, jugar B5 o B6 según continúe el blanco. Igualmente, alfil C6 presionando el peón de E4. Esos son planes generales de esta posición en caso que las blancas hubiesen capturado con el peón de F. Ellas lo hicieron con el de H y el negro continuó con alfil C7 conectando sus torres y B4. Reacción normal en el ala de dama. El plan trazado con el avance del peón a F4 es respondido con el salto caballo G4, aprovechando esta debilidad como mencionamos en el primer vídeo. Se amenaza E por F4 y si G por F4, dama H4 con ataque muy fuerte. Para remediar eso, el blanco puede jugar alfil F3 o de lo contrario también puede realizar la captura caballo de C por E5, alfil por E5, caballo por E5, caballo por E5, F por E5 y dama por E5. Esto impediría el ataque antes mencionado, aunque la posición del blanco es mala debido a sus peones débiles y al fuerte peón pasado en D4 que posteriormente sería apoyado por las torres. Así que alfil F3 respondido con E por F4, G por F4 y dama H4, con iniciativa del negro en el ala del rey. Continuamos con B4, Botvinnik respondió B5. Desea eliminar cualquier contrajuego en el ala de dama. Otro plan es intentar llevar la torre a la columna H por medio de G6 seguido de rey G7 y torre H8. Son planes característicos de este tipo de posiciones.
Regresando a B5, el blanco respondió con caballo D2. Teniendo los caballos, el blanco desea mantener la posición cerrada, según los principios estratégicos del ajedrez. En la variante que surge después de C por B6 al paso A por B6, A4, torre de F a C8, el juego tiene un carácter que favorece más a los alfiles que a los caballos blancos. Ahora, después de caballo D2, alfil C6, bloqueando el peón de C5. En realidad no es el mejor bloqueador, pero en este momento necesario para evitar el avance del peón C5. Torre de A a E1 y G6. Ahora, la anterior maniobra de H5, H4 y H por G3 se ve más clara. El blanco se puede encontrar amenazado con que su adversario realice un ataque sobre su rey por la columna H, comenzando con rey G7 y después torre H8. Ante esa reacción, el blanco jugó caballo B3. Aleja una importante pieza de la defensa del enroque. Más adecuado era continuar con el plan del ala del rey, efectuando el avance F4, aunque el negro mantiene la iniciativa con A4. Evitando esto es que el blanco había jugado en la partida caballo B3, a lo que el negro respondió con rey G7, F4 y caballo G4. Dando cumplimiento al segundo método de Bobbini, el negro tiene una gran posición. El caballo ocupa una casilla que no puede ser desalojada debido al avance del peón H y su cambio por el peón de G3 del blanco, quien ahora jugó F por E5 y torre de A a D8. Aquí existe otras continuaciones, como por ejemplo caballo E3, que puede ser apetitosa ante la ganancia de material. Pero a esto sigue dama F2, caballo por F1, caballo por D4, caballo por G3. Un error intentando avariciosamente tener más material, pero esto es un error táctico. Mejor era jugar ahora alfil E8 con una lucha equilibrada. Luego de caballo por G3, dama por G3 y de repente el blanco tiene un fuerte juego a cambio de la calidad. Usted mismo lo puede observar. Se está amenazando el alfil de C6 con el caballo y lo más fuerte, caballo F5 con jaque doble ganando la dama. La otra continuación sería capturar el peón con alfil por E5, dama E2, dama G5, caballo por E5, caballo por E5 y caballo por D4, con lo cual la lucha permanece equilibrada. Regresando a la partida con torre a D8, una buena costumbre de ubicar las torres defendiendo el peón pasado, el blanco respondió con dama B2, caballo por E5. También se podía capturar el peón con el alfil, pero esto es peor. Después de caballo por E5, dama por E5 y torre F4, el juego está igualado respecto a las posibilidades de ambos jugadores. Regresando a caballo por E5, el negro desea mantener su pareja de alfiles y el blanco aprovecha y juega caballo F4 con la idea de establecer este caballo en D5. Sin embargo, esto conduce a una difícil posición, pero ¿qué se podría aconsejar al blanco? Después de la jugada caballo por D4, sigue torre por D4, dama por D4 y torre D8. Caballo por E5 es la mejor para no perder material, no perder el caballo de D3, pero este cambio es favorable al negro
después de torre por D4, caballo por C6, dama D7, caballo por D4, dama por D4, jaque, rey H2 y dama C3. No sería fácil para el blanco mantener esta posición. Se está amenazando fundamentalmente el peón de G3 con la dama y el alfil, y el peón de B4 que está también como posibilidad para obtener una gran ventaja del negro. Regresando a la partida con caballo F4, caballo C4 y dama F2. El contragolpe central caballo D5 no es bueno. Seguiría alfil por D5, E por D5 y dama por E1. Tras torre por E1, caballo por B2, la posición de las negras es ganadora. Ahora el negro jugó alfil E5, que le garantiza una ventaja clara. La pareja de alfiles, las casillas E5, C4, E3 para sus piezas, los peones G3 débiles, el peón pasado D4 que es más peligroso que el de C5, son factores a favor del negro como para evaluar esta posición como muy ventajosa para el segundo jugador. Las blancas jugaron ahora caballo E2, un grave error, aunque en realidad no hay mucho donde escoger. La retirada del caballo nuevamente a D3 es la mejor recomendación, pero luego de F6, reforzando la posición central tranquilamente, podría ser respondido con torre E2 y la continuación dama E6, caballo A5, caballo por A5, B por A5 y dama G4. El blanco igualmente está en dificultades de encontrar un plan que haga mejorar su posición. La debilidad del peón de G3 puede ser fatal, además de la pareja de alfiles y la mala estructura que posee el blanco. Regresando al encuentro con caballo E2, dama D7, caballo F4, dama G4. Buena jugada, aunque en realidad el avance D3 era más fuerte. Pero Botvinnik sigue aprovechando la casilla G4 que le dio como ventaja su método. Dama F3, dama G5. La dama negra es mejor por su agresividad que la del blanco, que permanece pasiva en defensa de sus debilidades. Korchnoi jugó torre F2, caballo E3. Botvinnik no se decide por el avance del peón a D3, que sigue siendo muy preocupante para el blanco, pero caballo E3 le concede o le mantiene la ventaja que él ha acumulado. Alfil H3, torre D a E8, caballo A5, deseando desbloquear el peón de C5. No hay recursos buenos para el blanco. Veamos, por ejemplo, retroceder nuevamente con el alfil a G2, torre D8, caballo por D4, alfil por D4, torre por E3, torre F, E8. Podemos encontrar una gran presión de los alfiles apuntando al enroque blanco conjuntamente con la fuerte ubicación de las torres negras que hacen que la posición blanca se desplome en cualquier momento. Tras caballo A5, alfil por F4. No es un error en sí, pero el plan que sigue no es el mejor. La adecuada línea en este momento era el sacrificio alfil por E4, que conduce a la victoria rápidamente. Por ejemplo, dama por E4, dama por G3, jaque, dama G2. Puede usted mismo comprobar que otras jugadas serían peores. Sigue caballo por G2, caballo H5 jaque, rey H6, caballo por G3 y caballo por E1, con ventaja ganadora de torre más 2 peones por un caballo, lo que constituye una fácil victoria. Pero Botvinnik quiso eliminar ese caballo con alfil por F4, dama por F4, dama por F4, G por F4 y alfil por E4. Torre D2. Un error. El final es muy malo para el blanco. Por ejemplo,
si ellas hubiesen continuado con alfil D7, torre E7, alfil por B5, G5, alfil C6, F5, alfil por E4, torre por E4, caballo B3 y G por F4, el blanco no perdería inmediatamente, pero su posición actual sería muy penosa de defender. Tras la jugada torre D2, que fue un error, Botvinnik responde con otro error, alfil F5. Tal vez, agobiado por el tiempo, Botvinnik echa por tierra toda su ventaja y permite a su adversario salvar medio punto. Ganaba sin dificultad torre H8, dándole cumplimiento al plan G6, rey G7 y ahora torre H8. Se defiende la posición con torre H2, pero sigue G5, F por G5 y torre E5, poniendo de manifiesto la debilidad del rey blanco ante la fuerza agresiva de las piezas negras. Tras la jugada alfil F5, siguió alfil por F5, caballo por F5, torre por E8, torre por E8 y caballo E6. En realidad, el negro ha perdido ya toda su ventaja y ahora recibe la amenaza a sus dos peones, el de A7 y al más importante, de D4. Siguió torre E1 jaque, rey F2, torre E4, caballo por A7, torre por F4 jaque. Y aquí se acordó el empate. Una buena demostración del segundo método de Botvinnik que se puede aplicar también conduciendo las piezas negras, como vemos en esta partida. En el blog dejaré dos partidas que tienen este tema para que les sirvan de complemento. Espero que sea de utilidad este segundo método para sus partidas, sus conocimientos o sus enseñanzas a sus pupilos. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!